El sufrimiento es una experiencia universal e inevitable de la condición humana. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, enfrentamos diferentes formas de dolor: físico, emocional, existencial. La pérdida de seres queridos, la enfermedad, el fracaso, la injusticia, la traición, el envejecimiento, todos son aspectos ineludibles de la experiencia vital. Sin embargo, lo que define nuestra humanidad no es la ausencia de sufrimiento, sino la manera en que elegimos responder ante él. Viktor Frankl, quien sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, desarrolló una comprensión profunda sobre el papel del sufrimiento en la vida humana. Su experiencia extrema le enseñó que cuando no podemos cambiar una situación dolorosa, aún conservamos la libertad fundamental de elegir nuestra actitud hacia ella. Esta elección, esta postura interior que adoptamos frente al destino inevitable, puede transformar el sufrimiento de una experiencia destructiva en una oportunidad de crecimiento y trascendencia. Es crucial entender desde el principio que Frankl no glorificaba el sufrimiento ni sugería que deberíamos buscarlo. Su filosofía no es masoquista ni promueve la resignación pasiva. Por el contrario, enfatizaba que el sufrimiento evitable debe combatirse con todos los medios disponibles. Cuando podemos aliviar el dolor, curar una enfermedad, resolver un conflicto o cambiar una situación injusta, tenemos la responsabilidad moral de hacerlo. La sabiduría está en distinguir entre el sufrimiento que podemos cambiar y aquel que debemos aceptar. En los campos de concentración, Frankl observó 2 tipos fundamentales de respuestas al sufrimiento extremo. Algunos prisioneros se hundían en la desesperación, perdían la voluntad de vivir y se convertían en lo que cruelmente se llamaba musulmanes, figuras apáticas que habían renunciado internamente a la vida. Otros, a pesar de enfrentar las mismas condiciones atroces, mantenían una dignidad interior y una chispa de esperanza que los sostenía incluso en los momentos más oscuros. La diferencia no radicaba en la fortaleza física, la inteligencia o las circunstancias externas, sino en la actitud fundamental hacia el sufrimiento. Aquellos que encontraban algún sentido en su dolor, algún propósito que trascendía su situación inmediata, eran más capaces de mantener su humanidad intacta. Este sentido podía ser el amor hacia un ser querido, la responsabilidad hacia una tarea pendiente, una creencia religiosa profunda, o simplemente el compromiso de mantener la dignidad humana como testimonio silencioso contra la brutalidad. Frankl recordaba particularmente a una joven que sabía que moriría en pocos días. En lugar de sucumbir a la amargura o el terror, había desarrollado una relación espiritual con un árbol que podía ver desde su ventana. Le hablaba al árbol y sentía que él le respondía con palabras de vida eterna. Esta mujer había transformado su sufrimiento terminal en una experiencia de conexión trascendente con la naturaleza y la espiritualidad. La actitud transformadora ante el sufrimiento no surge automáticamente ni es fácil de desarrollar. Requiere una comprensión profunda de que los seres humanos somos más que nuestras circunstancias. Poseemos lo que Frankl llamaba una dimensión noológica o espiritual que nos permite trascender las limitaciones de nuestra situación física y psicológica. Esta dimensión es la fuente de nuestra libertad interior, la capacidad de elegir quiénes queremos ser independientemente de lo que nos suceda. Consideremos el ejemplo de un hombre que pierde gradualmente la vista debido a una enfermedad degenerativa. Tiene 2 opciones fundamentales en términos de actitud. Puede enfocarse exclusivamente en lo que está perdiendo, la capacidad de ver los rostros de sus seres queridos, de disfrutar paisajes hermosos, de leer libros, de conducir. Esta perspectiva, aunque comprensible, lo lleva hacia la amargura, la autocompasión y la depresión. Alternativamente, puede elegir enfocarse en lo que aún conserva y en las nuevas capacidades que puede desarrollar.
Puede cultivar una mayor sensibilidad auditiva y táctil. Puede profundizar sus relaciones a través de conversaciones más significativas. Puede desarrollar una comprensión más profunda de la música, la literatura oral o la meditación. Puede convertirse en un ejemplo de resiliencia para otros que enfrentan desafíos similares. Esta segunda actitud no niega la realidad del dolor o la pérdida. No es un optimismo superficial que pretende que todo está bien cuando claramente no lo está. Es más bien una forma de realismo maduro que reconoce tanto la tragedia como las posibilidades de crecimiento que pueden emerger de ella. La actitud transformadora ante el sufrimiento también involucra lo que podríamos llamar responsabilidad existencial. Cuando sufrimos, tenemos la responsabilidad no solo hacia nosotros mismos, sino hacia otros que puedan estar observando nuestra respuesta. Los padres que enfrentan una enfermedad grave tienen la oportunidad de enseñar a sus hijos cómo enfrentar la adversidad con coraje y dignidad. Los profesores que experimentan reveses profesionales pueden mostrar a sus estudiantes cómo la perseverancia y la integridad son más importantes que el éxito inmediato. Frankl contaba la historia de un anciano médico que vino a consultarlo después de perder a su esposa tras un matrimonio extraordinariamente feliz. El hombre estaba sumido en una depresión profunda y no podía encontrar razones para continuar viviendo. En lugar de ofrecerle consuelo superficial, Frankl le hizo una pregunta provocativa. ¿Qué habría pasado si usted hubiera muerto primero y su esposa? ¿Hubiera tenido que sobrevivir a su pérdida? El médico respondió inmediatamente que habría sido terrible para ella, que habría sufrido enormemente. Frankl entonces le señaló que al sobrevivir a su esposa y cargar con el dolor de su pérdida, le había ahorrado a ella esa experiencia de sufrimiento. Su dolor tenía un sentido. Era el precio del amor y un acto final de protección hacia la persona que más había amado. Esta perspectiva no eliminó el dolor del hombre, pero lo transformó de una experiencia sin sentido en un sacrificio significativo. El sufrimiento dejó de ser algo que simplemente le sucedía a él para convertirse en algo que él estaba eligiendo cargar por amor. La actitud ante el sufrimiento también está íntimamente relacionada con nuestra comprensión del tiempo y la temporalidad. Cuando estamos en medio del dolor, tendemos a experimentar el tiempo de manera distorsionada. Los momentos se estiran interminablemente y pareciera que el sufrimiento durará para siempre. Una actitud madura reconoce la naturaleza temporal de toda experiencia, incluso las más difíciles. Esto no significa minimizar el dolor presente diciéndonos simplemente que pasará. Significa desarrollar una perspectiva temporal más amplia que incluya tanto el presente doloroso como la posibilidad de futuros diferentes. Significa reconocer que el crecimiento y la transformación a menudo requieren períodos de dificultad, así como una semilla debe pasar por la oscuridad y la presión de la tierra antes de convertirse en una planta floreciente. La actitud transformadora ante el sufrimiento también requiere desarrollar lo que podríamos llamar tolerancia a la ambigüedad. La vida humana está llena de situaciones que no tienen respuestas claras, que no se resuelven de manera ordenada, que permanecen misteriosas o injustas. Una actitud madura ante el sufrimiento incluye la capacidad de vivir con estas incertidumbres sin caer en la desesperación o el cinismo. Frankl observó que muchas personas desarrollan lo que él llamaba neurosis dominical, una depresión que emerge durante momentos de ocio cuando no hay distracciones externas que los alejen de las preguntas fundamentales sobre el sentido de sus vidas. El sufrimiento, de manera similar, puede servir como un momento de confrontación con estas preguntas existenciales profundas. Puede forzarnos a examinar nuestras prioridades, nuestros valores y nuestras creencias más fundamentales. Esta confrontación, aunque dolorosa,
puede llevar a una vida más auténtica y significativa. Muchas personas reportan que sus mayores periodos de crecimiento personal han coincidido con sus mayores desafíos. No porque el sufrimiento sea inherentemente bueno, sino porque nos obliga a utilizar recursos internos que quizás no sabíamos que poseíamos. La comunidad y las relaciones humanas juegan un papel crucial en desarrollar actitudes saludables ante el sufrimiento. El aislamiento tiende a magnificar el dolor y reducir nuestra capacidad de encontrar sentido en él. Por el contrario, el apoyo de otros que han pasado por experiencias similares, la oportunidad de ayudar a otros que sufren y la sensación de pertenencia a una comunidad más amplia pueden transformar radicalmente nuestra experiencia del dolor. Frankl notó que en los campos de concentración, aquellos prisioneros que encontraban formas de ayudar a otros, de compartir sus escasas raciones de comida o de ofrecer palabras de aliento, eran más capaces de mantener su propia esperanza y dignidad. El sufrimiento compartido se vuelve más llevadero, y el sufrimiento que sirve para aliviar el dolor de otros adquiere un significado redentor. Es importante reconocer que desarrollar una actitud transformadora ante el sufrimiento no es un proceso lineal ni garantizado. Incluso las personas más resilientes tienen momentos de duda, ira o desesperación. La diferencia está en la capacidad de regresar a una perspectiva de sentido y propósito, de ver estos momentos de oscuridad como parte del proceso humano normal en lugar de como evidencia de fracaso personal. La práctica de la gratitud, aunque puede sonar simplista en el contexto del sufrimiento genuino, puede ser una herramienta poderosa para desarrollar actitudes saludables ante el dolor. Esto no significa negar la realidad del sufrimiento o pretender estar agradecido por él. Significa desarrollar la capacidad de notar y apreciar las cosas buenas que permanecen presentes incluso en medio de la dificultad. Un acto de bondad de un extraño, un momento de belleza natural, la fortaleza interior que descubrimos en nosotros mismos. La actitud ante el sufrimiento también está influenciada por nuestras creencias sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Aquellos que ven la vida como fundamentalmente sin sentido o como un accidente cósmico pueden encontrar más difícil desarrollar perspectivas constructivas ante el dolor. Por el contrario, aquellos que creen en algún tipo de orden o propósito más amplio, ya sea religioso, espiritual o humanístico, pueden encontrar más fácil situar su sufrimiento personal dentro de un contexto más amplio de significado. Sin embargo, Frankl enfatizaba que no es necesario tener creencias religiosas específicas para desarrollar actitudes transformadoras ante el sufrimiento. La capacidad humana para crear sentido, para elegir respuestas dignas ante la adversidad y para crecer a través de las dificultades es universal y puede expresarse dentro de cualquier marco filosófico o espiritual. El legado más profundo de la filosofía de Frankl sobre el sufrimiento es la comprensión de que somos co-creadores de nuestras propias experiencias. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero siempre mantenemos algún grado de control sobre cómo respondemos a lo que nos sucede. Esta libertad interior es indestructible y representa la dignidad fundamental del ser humano. En última instancia, la actitud ante el sufrimiento se convierte en una declaración sobre quiénes elegimos ser como seres humanos. Es una oportunidad de demostrar que somos más que nuestras circunstancias, más fuertes que nuestros dolores y capaces de encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros de la existencia.